A esta hora saludamos a través de nuestros micrófonos a la economista Marisol Andrade. Ella es la directora nacional del Sistema de Rentas Internas, SRI, y nos trae buenas noticias, sí, buenas noticias. Vamos a ver si esas nos satisfacen, ¿no? Porque está dicho, está comprobado, y ya es natural, que el hombre como tal, tanto hombres como mujeres, son seres insatisfechos. Por eso es que el concepto económico de que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. ¿Por qué? Por eso siempre hay una inconformidad. Buenos días, economista, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido en sus periplos internacionales? Buenos días, Clever, Jorge, a todos quienes nos escuchan. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Como usted bien decía, pues son buenas noticias. Sabemos que el camino por recorrer aún es largo, pero frente a aquello, la satisfacción de que efectivamente nuestras acciones están permitiendo alcanzar un crecimiento en la recaudación, recuperar valores de la cartera, efectivizar de mejor manera nuestros procesos de control y frente a aquello, pues también a la par participar en estos eventos que usted menciona internacionales, en donde al ser la plenaria anual del Foro Global, pues el Ecuador fue invitado a participar, a contar su caso de éxito respecto a la evaluación de los estándares de confidencialidad y reserva de la información, que pasamos, evaluación que fue hecha en el mes de abril, y que sus resultados pues nos lo entregaron a inicios del mes de septiembre respecto a este proceso como tal. Eso es respecto a lo que participamos del día de ayer, esta plenaria que tiene sede en París, que por la pandemia se lo está realizando virtualmente, se está desarrollando desde el día de ayer hasta el día viernes, en horario de 6 a 11 de la mañana, hora Ecuador, el horario de París desde el mediodía, y con eso pues me he permitido ayer compartir justamente cuáles fueron los factores de éxito para alcanzar esta evaluación satisfactoria, cómo avanzamos como administración y cuáles son los beneficios pues que efectivamente le reportan al Ecuador ser parte de la CAM, de haber pasado esa evaluación y de ahora contar con el intercambio automático. Todo ello, Clever, Jorge, quienes nos escuchan, pues todo ello abona a un incremento en la recaudación. Clever decía al inicio, nos trae buenas noticias, y es así que entre el mes de enero a octubre del 2021, pues la recaudación que reporta la Administración Tributaria Ecuatoriana llegó a los 11.553 millones de dólares. Eso refleja un crecimiento del 12% respecto a enero-octubre de 2020. Si solo vemos la recaudación de octubre, vemos que en este mes de octubre se recaudó 1.163 millones de dólares. Eso, si lo comparamos con respecto a octubre del 2020, refleja un crecimiento del 22%. Y se preguntarán, ¿y si le compara con octubre del 2019, cómo están esas cifras? También hemos hecho ese ejercicio, y al comparar la recaudación de octubre de 2021 versus octubre del 2019, también se refleja un crecimiento del 12%, sin considerar valores ocasionales. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán, Clever, Jorge, que en octubre del 2019, todavía en el ejercicio 2019, teníamos la obligatoriedad del anticipo del impuesto a la renta. Y con ello, pues en el mes de octubre se estaba cancelando una cuota, alrededor de 72 millones respecto a aquello, y reflejando versus octubre de 2021, vemos que también hay un crecimiento, y eso es positivo, eso es importante. Vemos que la reactivación económica se evidencia también con este incremento en la recaudación, que viene de la mano de esa reactivación, pero también, por supuesto, de los procesos de cobro, de control. Hemos recuperado 660 millones en lo que va del año de nuestra cartera. El rendimiento de nuestros procesos de control también bordean los 600 millones de dólares, y con ello pues vemos reflejado justamente ese accionar desde lo público, desde lo privado, apuntalando a esa recaudación que es tan necesaria para el presupuesto general del Estado. 7:15, economista Andrade, se dice, se dice permanentemente que los grandes deudores al SRI
en sus montos por pagar ascienden a un total de más o menos 5.000, 6.000 millones de dólares, y que ese dinero serviría si el SRI se pone atento, se pone aplicado. Si se recauda eso, no tiene el Ecuador su economía que prestarle dinero a nadie y cosas por el estilo. Realmente ustedes han hecho una simulación. ¿Cuánto es realmente esa deuda por cobrar? Porque no es de ir a tocar la puerta nomás a buscar al contribuyente y decir págame, no. Porque el contribuyente también tiene abogados tributarios y tiene la ley. Y entonces apela y está esto en la corte, etcétera, etcétera. Pero hablemos algo ahí, economista Andrade. ¿Cuánto más o menos o a cuánto asciende este concepto por cobrar de deudas pasadas al SRI? Sí, Clever, con cifras en la mano se puede justamente explicar o dar cuentas de esas aseveraciones que todos escuchamos y que vemos a diario decir si el SRI cobraría, como que el SRI no estaría haciendo nada. Y frente a aquello, les decía con cifras, la cartera en términos simples se compone de dos variables. La una, la cartera firme, y la otra, la cartera suspendida. Sobre la cartera firme, efectivamente el SRI ha hecho las acciones, está con juicios coactivos de esa cartera firme, ejecutadas las medidas cautelares, y por otro lado la cartera suspendida, sobre la cual por ley la administración tributaria no puede ejercer ninguna acción mientras no esté en firme esa cartera, mientras no haya una resolución, una sentencia por parte del juez o en vía administrativa en los diferentes recursos. Respecto a la cartera firme, en monto de impuesto, esa cartera firme bordea los 1.300 millones de dólares. 100 millones está en facilidades de pago conforme la misma norma establece para el contribuyente, y esos 1.300 millones, efectivamente, toda esa cartera está en coactiva, toda esa cartera está con juicio establecido en su momento y las continuidades. Pero lo que resulta interesante y que voy a compartir en este momento con ustedes, porque claro, justamente escuchando esas afirmaciones de que si el SRI cobraría, pedí al equipo que desagreguemos un poco y veamos cómo está compuesta esa cartera firme. Primero, de una u otra manera, la cifra general que lo hemos manejado es que del 100% de esa cartera firme, alrededor del 56, del 57% se lo ha catalogado como de difícil recaudo. ¿Por qué? Porque es cartera muy antigua, de 10, de 12 años atrás. Nos encontramos que los contribuyentes que conforman parte de esa cartera firme, ese 56%, son contribuyentes que no tienen patrimonio, es decir, la administración, a pesar de tener ejecutado su juicio coactivo, de haber notificado medidas cautelares, no tiene activos sobre los cuales pueda recuperar valores. No obstante, conforme está la norma, la administración tributaria tiene que continuar esos procesos. Ahora, desagregándole un poquito más, vemos que el 100% de esa cartera firme corresponde a aquellos contribuyentes que no registran ingreso o que su ingreso es cero. Si vemos por número de contribuyentes del total, alrededor del 58% de los contribuyentes están en ese rango, en contribuyentes que ya no tienen ingresos o que su ingreso es cero y que la administración pues efectivamente no puede generar efectivamente una acción porque no tiene de dónde. Si lo vemos por el saldo Clever de esos 1.300 millones, alrededor del 84% de esos 1.300 millones de la cartera firme está por saldo también concentrado en este grupo de contribuyentes que no reflejan ingresos o que en sus declaraciones tienen ingresos cero y que también verificando con terceros, pues no se identifica ingresos. Y pasamos al siguiente nivel, aquel nivel de los contribuyentes que tienen reflejado ingresos entre 1 y 300.000 dólares, que de alguna manera serían aquellos contribuyentes micro. Del total del saldo de la deuda de la cartera firme, el 9% está en esos contribuyentes. Y en número de contribuyentes es el 39% de la cartera total. Y si vamos al límite de la cartera catalogada por ingresos, vemos que
En total del saldo, alrededor del 3% del saldo de los 1.300 corresponde a contribuyentes que tienen ingresos mayores a 5 millones. Y por el lado de los contribuyentes, vemos que el 0.1% del total de los contribuyentes deudores de esa cartera firme corresponde a esos grandes contribuyentes. Frente a aquello, repito, la administración tributaria continúa haciendo, no puede dejar de hacer, porque eso implicaría pues una responsabilidad para el funcionario, y frente a aquello vemos que, les compartí al inicio, son alrededor de 660 millones que hemos recuperado durante estos primeros 10 meses del año 2021, y si lo vemos en número de obligaciones, son 660 millones en monto recuperado por acciones de cobro, pero también vemos que eso representa alrededor de más de 1 millón de deudas recuperadas. Eso también es importante ver, porque hay deudas que son pequeñitas o son contribuyentes que tienen 10, 15 deudas y sobre aquello hemos hecho la coactiva, se han embargado bienes, se han secuestrado vehículos, se han hecho retención de fondos y con ello se ha logrado recuperar. Este camino es duro, es riesgoso, pero a pesar de aquello, pues sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos, y en cada una de las 24 provincias los recaudadores especiales, en conjunto con sus directores zonales, provinciales, pues vienen ejecutando todas las acciones que correspondan para poder recuperar esa cartera. Pero esa es la realidad de la cartera firme, no es que esos 1.300 millones están ahí esperando porque de alguna manera, como dicen algunos líderes de opinión, que si es que haría algo el SRI ha efectuado todas las acciones que correspondan, pero por eso me he permitido desagregar cómo está compuesta esa cartera, y efectivamente pues hay contribuyentes, un gran porcentaje de esos contribuyentes, decía en porcentaje de saldo, el 84% de esa cartera corresponde a contribuyentes que no reflejan ingresos, que a través de terceros tampoco está reportado ingresos, y que vemos en donde la dificultad de, al no existir un patrimonio, al no existir activos, al no existir esos ingresos, la administración tributaria pues ve que a pesar de tener ejecutados todos sus juicios coactivos, no puede recuperar valores en efectivo o realizar remates de bienes porque no existen sobre lo cual se puede ejecutar. Esa es la realidad de esta cartera. Es una cartera bastante antigua, vemos que el mayor porcentaje de la concentración de la cartera lleva una antigüedad de al menos 8 años atrás, y frente a aquello pues también la realidad respecto al patrimonio de los contribuyentes. 7:23. Varias precisiones al respecto, Marisol. Es decir, ya no debemos de escuchar o de hablar o decir que no son 5.000 millones, que no son 6.000 millones los que tiene por cobrar el SRI en cuentas viejas, sino 1.300. En saldo de impuesto, perdón que le interrumpa, Clever, en saldo de impuestos son 1.300 de cartera firme, que a eso por supuesto se suman los intereses, multas y recargos. ¿Y por qué me permito hacer esa precisión de que es en saldo de impuesto? Porque si vemos que esos contribuyentes ya no tienen patrimonio, no tienen ingresos sobre los cuales pues la administración puede recuperar efectivamente a pesar de tener el juicio coactivo, llega de alguna manera a inflarse el valor y a generar una expectativa en la ciudadanía sobre la cual realmente termina siendo una mera expectativa frente a la realidad que existe. Y la otra parte de la cartera, Clever, es la cartera suspendida. Este total de la cartera firme, más la suspendida, que la suspendida no se puede cobrar hasta que no pase a estado firme con la sentencia del juez, con la resolución y demás, pues eso en total llega a bordear los 5.000 millones de dólares, pero repito, incluyendo los intereses, multas y recargos, y haciendo esa separación de lo que es firme, sobre lo cual puedo cobrar, y lo suspendido, que debo esperar como administración hasta poder cambiar de estado en base a la sentencia del juez, por ejemplo. Pero según la información de los 1.300 millones, apenas el 16% se podrían cobrar y el 84% como que se ahogó. Esa cantidad, que son más o menos 1.100 millones de dólares, va a ser imposible porque no hay de dónde quitarle o cobrarle a ese contribuyente. Quedó claro, ¿no? Así es, claro. Las cifras, los porcentajes que usted acaba de dar en este momento resumen efectivamente cuál es el estado de esa cartera firme. Ahora, una consulta. Odebrecht
¿Está considerado como un contribuyente, como se dice, el gran contribuyente o simplemente como cualquier contribuyente? Claro, todos estos grandes contribuyentes, todos estos, ¿cómo se le cataloga? ¿Cómo la administración tributaria, incluso haciendo un símil o aplicando la práctica internacional, cómo ha catalogado a los grandes contribuyentes? Son aquellos contribuyentes que, por su importancia fiscal, por su transaccionalidad, es necesario que estén dentro de este catálogo de los grandes contribuyentes, que no es otra cosa sino tenerles monitoreados todo el tiempo. Y efectivamente, pues así como el contribuyente que usted mencionó y algunos otros que han tenido de alguna manera una incidencia no solo en el campo tributario, sino en el campo de la actividad económica del Ecuador, pues están monitoreados todo el tiempo, recordando que usted acaba de hacer una pregunta que me permite hacer una precisión general de hay a veces confusión de por ser gran contribuyente o le incrementan las obligaciones tributarias o tienen un tratamiento especial y demás. Lo que implica ser gran contribuyente es tener el monitoreo y el control permanente de la administración tributaria. Eso no implica, por supuesto, que debe presentar mayor número de anexos. Lo que sí es que está sujeto a un mayor control. Y frente a aquello, el contribuyente que usted mencionó y algunos otros contribuyentes pues que han estado en la coyuntura del país, por algunas situaciones, efectivamente en el campo tributario también están siendo controlados como corresponde. En los procesos que han sido impugnados, pues también la administración defendiendo los intereses del Estado como tal, y en los casos que ya están en deuda firme, pues recuperando a través de las acciones coactivas que corresponden. No, Odebrecht no corresponde a contribuyentes grandes. Así queda de claro, ¿no? No, no, no. A ver, Clever, lo que yo le decía es que efectivamente el contribuyente que usted mencionó, como algunos otros contribuyentes que de alguna manera están más en la luz pública por la coyuntura que ha existido, Sí. por lo que ha sucedido, sí están dentro de este catálogo de el monitoreo permanente por parte del equipo especializado de la administración tributaria. Correcto, porque conversando con el ministro de Finanzas, el actual, el doctor de la Sorbona de París, don Simón Cuevas, dijo que iba a crear, incluso se iba a crear una unidad, una dependencia interna en el SRI para los grandes contribuyentes. Eso se está dando, ¿no? Sí, Clever. Yo recuerdo haberle escuchado al ministro de Economía justamente en algunas intervenciones y él ha manifestado en ese trabajo en conjunto, en equipo, entre el Ministerio de Economía, el Servicio de Rentas Internas, si bien la Dirección de Grandes Contribuyentes fue implementada el 1 de mayo de este año, no es menos cierto que justamente necesita fortalecer ese equipo de la administración y es lo que el ministro Cueva ha mencionado en algunos espacios y que incluso también pues ha dado el reporte de las cifras que tiene la administración. Por ejemplo, entre el mes de mayo a septiembre se recaudó por el equipo de grandes derivados, justamente de esos grandes contribuyentes, más de 3,000 millones de dólares, que si comparamos con la recaudación de esos mismos contribuyentes en el mismo periodo, mayo-septiembre del año anterior, pues vemos que son más de 450 millones adicionales a lo recaudado el año anterior. Vemos que este fortalecimiento de ese equipo especializado que fue implementado en la administración ecuatoriana y que fue derivado de una muy buena práctica internacional, pues va dando sus frutos y eso es lo que está planteado para el mediano y largo plazo justamente en el fortalecimiento de la lucha contra la evasión y el fraude. Muy bien, 729, 729. El SRI es una dependencia estrictamente recaudadora. El SRI es la ejecutora de las regulaciones o decisiones que se dan dentro del Ministerio de Economía y Finanzas en en su plan o programa económico, y ahora está inmerso el SRI, que entiendo pues lo va a tratar el compañero licenciado Jorge Escobar. ¿Qué incidencia ha tenido, por ejemplo,
en esta reforma a la ley de régimen tributario y su código, el SRI, en cuanto a sugerencias, en cuanto a pedidos, en cuanto a cambios, qué sé yo, porque insisto, solamente ese es el papel del SRI, no es el decisor, no de las regulaciones ni tampoco de la ley. Mi compañero Jorge Escobar se incorpora a este diálogo con la economista Marisol Andrade, directora nacional del SRI. Usted, licenciado. ¿Cómo le va, Marisol? Que tenga un excelente día. Bienvenida siempre a Contrapunto. Un poco las inquietudes van en torno a un eventual impacto, si es que lo habría, por las propuestas en la ley urgente sobre el IVA para el caso de algunos feriados durante el año a fin de incentivar el turismo, ¿no? Este sector que tuvo pérdidas por más de 2.200 millones de dólares según los gremios. ¿En qué medida impactaría en la caja fiscal este tipo de medidas? Caería del 12 al 8% el IVA en al menos 12 fechas del calendario en el Ecuador. Usted sabe que casi que el país tiene un feriado por cada mes, entre 11 y 12. Y a esto también agregar, ¿no?, que aparte están contemplando la exoneración total del IVA para hospedaje de extranjeros y además se amplía de forma permanente la posibilidad de deducir los gastos por turismo a nivel local en el impuesto a la renta. Eso, como usted lo sabe, se incluyó en la ley de apoyo humanitario y su vigencia termina en este 2021, directora. Jorge, gracias por su bienvenida. Para mí también siempre es un gusto poder conversar con ustedes e informar a la ciudadanía. Respecto a sus preguntas, voy a hacer un poco relación a lo que mencionaba Clever en su intervención antes de darle paso. Y efectivamente es que el SRI es la institución técnica, la institución recaudadora, la institución que en un proceso de reforma le compete participar activamente en el cálculo de los impactos de los diferentes escenarios. Es decir, efectivamente, como se mencionaba, el impacto que tendría realizar o ejecutar el IVA cero a un producto, el IVA cero a un servicio, cualquiera de los escenarios planteados y que han llegado a reflejarse en ese texto del proyecto de ley, pues tienen un impacto, por supuesto, en todos los que tenemos información, y sobre aquello esa es la participación del SRI. Ahora bien, usted ha mencionado el tema de reducir la tarifa, que el presidente de la República tenga la potestad mediante decreto de establecer en él o los feriados que él establezca la reducción de la tarifa del IVA puntualmente en ese feriado para reactivar la economía. Y claro, a eso se suma el tema de lo que usted decía, la tarifa 0% para el hospedaje de los turistas extranjeros. Recordemos que aquello actualmente está como devolución ¿sí? Ya existe la devolución para ese sector justamente para apalancar, para incentivar el turismo extranjero. Existe actualmente la posibilidad, ahora se mantiene en que ya no haya la devolución, sino más bien sea una tarifa cero. Y a ello también que los gastos de turismo, los que incurre la ciudadanía en turismo, pueda ser deducible. Todo aquello dentro de una política de reactivación de uno de los sectores o el sector más afectado durante la pandemia y con ello, pues, parte de una política pública. Frente a aquello, me voy a permitir hacer una referencia al primer caso, bajar la tarifa durante un feriado de manera particular para que exista un incremento de las ventas en aquello. De alguna manera llega a compensarse al ser puntual y no general, porque claro, sería otra la situación si es que se baja de manera general, es la tarifa del IVA en ese punto en particular, pero al ser puntual en un feriado y demás, lo que de alguna manera llega a compensarse que se haya bajado esos 4 puntos en ese feriado, pero se incrementan las ventas por el otro y habría un incremento también del impuesto a la renta de esos contribuyentes. De alguna manera se equipara con esta explicación que les acabo de dar y vuelvo y repito, parte de una política pública para incentivar ese sector. Justamente esto es parte de todos esos planteamientos que están dentro de la reforma de
por ejemplo, una u otra medida, apuntalar a la progresividad, a que el que sea el que más tiene sea el que más pague, sin afectar a los que menos tienen, siempre pensando justamente en la necesidad de esa sostenibilidad fiscal y demás. Ese es el campo de acción de la administración tributaria, realizar el cálculo de ese impacto, hacer observaciones según los hayan sido solicitadas en lo que corresponde, y pues mientras decurre ese tiempo para el análisis y la aprobación de corresponder así y ser esa la decisión en la Asamblea Nacional, pues la Administración Tributaria continuar aplicando la ley que está vigente y prepararse para los cambios que se pueden venir con la reforma, ajustar formularios, emitir resoluciones, todo aquello en pro de ejecutar la ley que esté vigente en su momento y que corresponda en nuestra gestión de recaudación de impuestos y de servicios también para la ciudadanía. Dos preguntas cortas, directora, porque la verdad es que se nos fue el tiempo. Solo por consulta. ¿Hay actividades turísticas que están grabadas con ICE? Porque si eso es así, no solo habría un efecto multiplicador por el lado de el impuesto a la renta que pagarían ellos, porque tendrían un incremento en sus ingresos gracias a ese incentivo de bajar el IVA del 12 al 8, sino que además también tendrían un incremento por el ICE, porque se multiplica el flujo turístico. Claro, así es. Bueno, como usted dice, deberíamos tener aquí un espacio de al menos una media hora más para poder ir desagregando en qué casos se ejecutaría aquello, pero el impacto más fuerte es en renta, porque incrementarían los ingresos y efectivamente frente a aquello, pues habría una mayor recaudación. Va por ahí el tema de la reactivación y también pues de un incremento y que se llegaría a compensar e incluso a tener un mayor efecto respecto a impuesto a la renta. Es decir, no todos los establecimientos deben de cobrar el ICE. ¿Hay una segmentación? No, exactamente, o sea, más bien, Jorge, a lo que me refiero es de cada una de las casuísticas. Okay. En cada caso, en los casos en los que hay el hecho generador que aplica, pues justamente ese impuesto a los consumos especiales se genera, pero no es que es la generalidad de todo el sector turístico o de todas las actividades que están dentro de este sector. Por ello, más bien por responsabilidad, decía, generalicemos, y en aquellos casos que aplique, claro, habría un incremento, pero en términos generales realmente la relación sería con el incremento de la recaudación derivado de impuesto a la renta por el incremento en los ingresos de los contribuyentes. Clarísimo, el peso estaría sobre el impuesto anual más que por el ICE. Ahora, para concluir, entre las propuestas también está que las pérdidas en el sector turístico en el 20 y el presente 21 puedan ser descontadas del ejercicio tributario, precisamente el impuesto a la renta del sector turístico, por un periodo de hasta 10 años y en un 100%. ¿Usted nos podría explicar cómo se articularía aquello? ¿Qué implica eso de descontar las pérdidas del 20 y 21 en el sector turístico como un incentivo para las erogaciones venideras y con ese periodo de hasta 10 años? Jorge, en términos muy sencillos, lo que se plantea con ese articulado es que el sector turismo, que justamente ha sido el más afectado y que ha tenido todas esas pérdidas por un periodo prolongado, pueda descontarse, pueda restarse las pérdidas del momento en que hace el ejercicio justamente para determinar el impuesto a la renta de su siguiente ejercicio fiscal. Estoy haciendo la conciliación y demás, yo pueda, si soy del sector turismo, pueda irme descontando, pueda irme restando esas pérdidas en los próximos 10 años y con ello de alguna manera compensar el efecto de decrecimiento en sus ventas, en sus ingresos, las pérdidas que han tenido. Ese es el efecto bastante simple explicado de poderme restar las pérdidas si soy del sector turismo, considerando el impuesto a la renta que se iría generando y demás. Bien, agradecemos a la economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Ha explicado algunos conceptos y sobre todo cómo se aplicaría tanto la disminución del IVA para el sector turístico, las compensaciones de las pérdidas para los ejercicios fiscales y tributarios de esas empresas y demás, economista. Pero hay una situación, Marisol, importante que decirle a los oyentes de Huancavilca 830M y especialmente a los contribuyentes y también a los políticos,
que si el SRI le dice que ha recaudado, me voy a inventar, la 11.000 millones y tantos que señaló ahora la directora, no es que esa es la cantidad exacta, porque hay que contemplar las devoluciones o los reclamos, o no es así, Marisol. Entiendo que usted se refiere a la recaudación bruta y la recaudación neta. Sí, Los 11.553 millones de dólares efectivamente corresponden a la recaudación bruta de los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internos. A ello, para llegar a la recaudación neta, a lo líquido, efectivamente se debe restar lo que son las compensaciones, las notas de crédito y las devoluciones que efectivamente los contribuyentes solicitan. Y ahí llegamos a ese resultado final de la recaudación neta, que es lo que se refleja en la proforma presupuestaria de cada uno de los años. Clarito. Más claro, no canta un gallo a las 5 de la mañana. Mi querida economista Marisol Andrade, gracias por estar con nosotros. La veo muy, muy bien, muy bien. ¿Ah? Llena de salud, llena de... Gracias, sí. Con la bendición de Dios, con salud avanzando en esta tarea encomendada día a día. ¿Y cómo está la bella Riobamba? Muy bien, con ese clima característico de este tiempo, pero una hermosa ciudad. Ustedes saben el cariño y el amor que le tengo a mi ciudad natal, pues, y siempre feliz de hablar de la ciudad que me vio nacer. Y en estos tiempos el Chimborazo ha estado precioso, me han contado. Sí, realmente las personas que han tenido la oportunidad de visitar durante esta época el Chimborazo, y usted ve las fotos que se han tomado ahí, usted tranquilamente incluso lo compara con algunos de los países de otros continentes en donde vemos que efectivamente pues la nieve está en la carretera, en esa vía Riobamba-Guaranda, tenemos la nieve en la carretera, paisajes hermosos que lo tenemos en la provincia del Chimborazo. Uh-huh. Sí, economista, quería aprovechar ahora pues que estamos concluyendo esta entrevista para invitarla a una próxima entrevista para RTS. Yo trabajo para Canal 4 y en algún momento pues podríamos tener un enlace por Zoom a fin de conocer detalles, ¿no?, de toda la parte tributaria y ver qué sucede con ese proyecto de ley en la Asamblea. Con mucho gusto, Jorge. Estaré pendiente de la invitación y coordinar únicamente con agenda para poder participar adecuadamente en su espacio. Marisol, seguro, un abrazo para usted. Que estén muy bien, un buen día para todos. Chao. Igualmente, gracias.